Decir peste negra, la verdad es que suena aterrador. O sea, podría haber una enfermedad con un nombre más explícito y a la vez más misterioso. O sea, lo que sí sabemos es que este nombre tuvo a toda Europa pues en vilo durante muchísimo tiempo, ya que se utilizaba la palabra peste para designar cualquier tipo de epidemia o de enfermedad contagiosa, cualquiera. Por tanto, muchas veces es complicado distinguir enfermedades concretas que asolaron a una población en las crónicas, ya que todas llevan el mismo nombre, ¿vale? Sin embargo, aunque llevasen el mismo nombre, sus efectos, tanto causas y consecuencias, no fueron los mismos en todos los casos. Cuando se dice peste negra, generalmente se piensa en una de las más conocidas, ¿no? La peste o plaga bubónica, ¿no? Aquella que en 1347 acabó con el 60% de la población europea. Es decir, 6 de cada 10 personas en Europa murieron por esta enfermedad, o lo que es lo mismo, 50 de los 80 millones de habitantes europeos que se estima que habían por entonces, vamos, una barbaridad. Esta peste se originó unos 20 años antes, allá por el desierto de Gobi, y bueno, y se extendió por toda Asia, siendo portada por los mongoles hacia Europa, y una vez arribó en Europa, pues apareció en diferentes momentos con brotes hasta el siglo XVII, aunque no con la virulencia de 1347, ¿vale? Dado que las medidas higiénicas y de salubridad durante aquella época, es verdad que no eran las mejores ni las más propicias para contener enfermedades, la peste se transmitió de forma muy rápida y violenta. En las ratas negras pues habitaban unas pulgas que eran esas portadoras de la enfermedad y que al entrar en contacto con los humanos pues estos la contraían. Eso en la Edad Media no se sabía, por supuesto, claro. Por ello las explicaciones que se dieron ante el fenómeno fueron de lo más variopintas, o sea, desde que se trataba de un castigo divino por los pecados de la sociedad hasta culpar a los judíos de envenenar el aire y las aguas, lo que generó bueno, pues eso, un terror y odio hacia las comunidades judías que habían repartidas por todas las distintas ciudades europeas. Y hay un dato curioso, es que ¿fue la peste la única enfermedad medieval? Obviamente que no, en absoluto. O sea, durante la Edad Media, antes de la llegada de esa, ya habían otros males que asolaban poblaciones como el sarampión o la gripe, aunque especialmente había una muy temida que era la lepra, ¿vale? La gente que pudo permitírselo... Cuando digo que pudo permitírselo, me refiero nobles y comerciantes, ¿vale? Esta gente se trasladaron a vivir al campo, como bien muestra el Decamerón de Giovanni Boccaccio, aunque a muchos ni esto les salvó, tampoco, ya que eran también portadores de la enfermedad. Y si su nombre daba miedo, sus síntomas eran aún más, porque la enfermedad se caracterizaba por la aparición de unos bubones, que eran unos bultos negros, de ahí el nombre, ¿vale? En casi todas las zonas con ganglios del cuerpo, o sea, bajo las axilas, en las ingles, en el cuello. La bacteria que causaba la enfermedad se extendía causando pues la aparición de hematoma y de ahí también se la llamaba negra, ¿vale? Mientras en el mundo musulmán, mucho más avanzado que el cristiano en cuanto a medicina, se pedían medidas de precaución e higiene. Y los cristianos, pues claro, estaban ajenos a las peticiones, se acumulaban en las iglesias para orar por su vida y para aplacar la ira de Dios. Por tanto, lo único que conseguían era un contagio pues cada vez mayor y mayor y mayor. Y en aquella época los médicos sabían poco más que reconocer los síntomas de la enfermedad. La mayoría pues lo achacaban a miasma o vapores que contaminaban el aire y por ello pues recomendaban marcharse al campo un tiempo en búsqueda pues de un aire más limpio y menos putrefacto que el de las ciudades. Aunque no fuese ese el motivo de la enfermedad, las ciudades medievales eran un nido de porquería. O sea, las personas convivían en las casas con los animales. A veces ni siquiera separado por plantas, o sea, no había retretes ni aseo. Las necesidades se hacían en cubos y palanganas y todas las aguas sucias que producían en la familia en el hogar salían por la ventana al grito de ¡agua va! Y a la calle pues eso, pues llegaban calles que no tenían en aquella época el sistema de alcantarillado, son un sistema que habían implantado los romanos, pero que las sociedades medievales no asimilaron y no se volverían a ver en Europa ya hasta el siglo XVIII-XIX. Las casas
se hacinaban las unas con las otras formando calles estrechas y tortuosas que se llenaban de enfermos, vagabundos, mendigos, leprosos y muchísimo más. O sea, no era de extrañar que muchos creyesen que en esas condiciones el problema era el propio tufo y la propia aura de la ciudad. Claro, los médicos pues propusieron tratamiento como la extracción de sangre mediante sangría y sanguijuelas con el fin de eliminar pues esa sangre infectada, lo que en realidad aceleraba era la muerte del paciente. O sea, también podían suministrar tónicos de diverso origen, poco o nada recomendables hoy en día, o pues hacer llevar amuletos a sus pacientes para los más crédulos, ¿no? Si la medicina no podía con la enfermedad, pues eso, a ver si lo conseguía la fe, pero como que no. Y si el nombre y los síntomas de la enfermedad daban miedo, los médicos del momento se nos antojarían recién disfrazados para una terrorífica noche de Halloween. Por aquel entonces los galenos vestían de color negro. Además, como creían que la enfermedad se transmitía por el aire, llevaban una máscara con lentes de vidrio y una larga y afilada nariz en forma de pico que se rellenaba con sustancias aromáticas mezcladas con paja para que la enfermedad no traspasase. O sea, parecían pingüinos negros con unas largas así narices picudas y gafas. Y este fue un periodo de frustraciones, agonía, desesperación, cuyas consecuencias supusieron un enorme cambio de mentalidad. O sea, las continuas muertes que se producían sin ningún motivo aparente y que se llevaban a familias enteras, amigos, a vecinos, que no perdonaban ni a nobles ni a reyes, dieron lugar a las representaciones de la muerte, como es la danza macabra, una alegoría de la universalidad de la muerte, perdón. Sin embargo, y aunque no sea el mejor consuelo, la pérdida de población supuso volver a tener equilibrio entre los recursos, tanto tierra, alimentos, y la densidad de población. Los que sobrevivieron, aparte de ser pues, los más fuertes y de quedar inmunizados contra esta enfermedad, pudieron mejorar su forma de vida. Al parecer, el enorme crecimiento demográfico que había sufrido Europa durante los siglos anteriores había supuesto una falta de recursos progresiva con cultivo cada vez de menor calidad y de bajo rendimiento ante las necesidades de expandir las zonas de cultivo para alimentar a todo el mundo. Y esto desencadenó en un problema de malnutrición general de la población. Bueno, espero que les haya gustado y nada, nos vemos el próximo día. Hasta luego.